tiene un origen de las tres hojas blastodérmicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Es uno de los temas que más vamos a hablar durante todo el año en la cátedra de histología. Y además es lo que más vamos a observar. Recording in progress. Y además es lo que más vamos a observar durante nuestra laboratorial durante todo el año. Todas las placas histológicas, salvo unas excepciones que son tejidos compactos o parenquimatosos, no vamos a encontrar epitelio. Pero después en casi todos los demás tejidos que estudiemos vamos a encontrar epitelios. Porque los epitelios se van a clasificar en dos grandes grupos para su estudio, en lo que son las membranas y las glándulas. Y las membranas es la conformación por células. Muchos deben conocer, cuando se parte un huevo, hay una membranita delgadita entre la cáscara y toda la consistencia del huevo. Es una membrana, es una pita delgadita. Igualitos son los epitelios. Y las membranas son telitas delgaditas, conformadas por células, unas ubicadas al lado de otras. Y el otro gran grupo que vamos a estudiar son las glándulas, porque los epitelios, después de un proceso de invaginación, van a dar lugar a las glándulas. ¿Cuáles son las características de los epitelios? Los epitelios tienen una polaridad tienen medios de unión, que nos quiere decir cómo se unen las células, y tiene además una parte basal. ¿Cómo definimos nosotros a los epitelios? Jonathan, ¿puedes leer, por favor? Doctor, ¿Puedes leer? claro, doctor. Adelante. Los epitelios son los epitelios son membranas de cubierta y revestimiento, conformadas por células de las mismas características alineadas, una al lado de otra. Es avascular y sus células reciben oxígeno y nutrientes a través del tejido conectivo, que se encuentra por debajo de este. El epitelio y el tejido conectivo se encuentran separados solo por una membrana basal. Los epitelios recubren todas las superficies libres del organismo, tanto las superficies internas como las externas, razón por la cual se llaman cubierta y revestimiento. Emily Moyo. Sí, doctor. ¿Puedes continuar, por favor? Está bien. Los epitelios también recubren grandes cavidades internas del organismo,
cavidades pulmonares, cavidad cardíaca y abdomen, y se le conoce con el nombre de mesotelio. Además, recubre la superficie libre interna de los vasos sanguíneos y linfáticos, donde se los denomina endotelio. Gracias. Muy bien. Entonces, nosotros si vemos, a ver, eh, ¿quién está controlando el... ¿Quién está de anfitrión? Sí, doctor, dígame. No puedo sobreescribir en la pantalla, no me sale. Tienes que habilitarme algo Mm, No es lo que tengo entendido. Eh, para que yo pueda dibujar. Yo uso una tableta gráfica para explicar, pero no me sale. eh, Cuando pues tiene la diapositiva abajo le sale tipo flechitas, eso es para... Sí, Este, el lapicito. sí, el lapicito. Nada. Intentemos. A ver, nosotros vamos a suponer lo que ustedes pueden ver a simple vista es la piel. Y la piel está formada por células. Voy a hacer solo los redonditos para esquematizar las piel. Estas células. Después vamos a ir viendo ya imágenes. Si nosotros nos ponemos a observar, ¿qué vemos? Estamos viendo esta partecita. Directamente nuestra piel, ustedes ven, y fíjense la piel, así, en el dorso de la mano, y están viendo esta. No están logrando identificar, obviamente, las células, cada una de las células, porque las células no se olviden que son microscópicas. Por eso utilizamos el microscopio para ver. Pero están conformadas de esta manera. Y hemos hablado que las células tienen una área polar libre, todo esto. Pero cada célula, esta, el más grande, tiene que unirse a otra célula. Es como si yo les diría, a ver, pónganse de pie toditos uno al lado de otro y agárrense de los brazos, entrecrucen los brazos, pueden entrecruzar los brazos, o agárrense de las manos, o abrácense. Entonces las células que se ponen una al lado de otra, en esta forma, en línea, si vemos una sola hilera de células, vamos a ver de la siguiente manera. Aquí está el núcleo. Entonces,
todas las células, sin excepción, en todos los epitelios, están así, de esta manera, una al lado de otra. Puede haber, como en este ejemplo, una en este ejemplo de al lado, una al lado de otra, pero también una encima de otra. A estos epitelios se les llama compuestos y a estos epitelios se les llama simples. Forma de unirse aquí, porque ya están unidas entre membrana y membrana, a estas células se unen a través de lo que se conoce como medios de unión. Y esos medios de unión es la forma que se relacionan esta célula con esta otra para cumplir una función. Entonces, los medios de unión pueden ser unión adherente, unión ocluyente, desmosomas, semidesmosomas, etcétera, etcétera. Se unen aquí o aquí hacia abajo, pero no en el borde libre. En cambio, en estos que son estratificados o compuestos, se van a unir por aquí arriba, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, cualquiera de esos lados entonces, esta célula, en este ejemplo, su medio de unión será por este lado y por este lado. En cambio, en esta otra célula, si nosotros vemos una célula del medio, tiene un medio de unión por aquí, con esta otra célula, por aquí y por aquí. Pero eso está en relación a la función que van a cumplir. Por eso es que yo les digo, si quieren hacer muchas resistencias ustedes, les voy a decir, a ver, abrácense de la cintura y resistan. Si les hago poner a 10 alumnos uno al lado del otro. Si quiero que estén sueltitos, sea suave, que no hagan resistencia, les digo, solo separan uno al lado de otro y solo tienen contacto con el brazo. O se agarran de las manos o se entrecruzan. Esos son los medios de unión a nivel epitelial. Eso es lo que permite al epitelio cumplir una función. Hacia abajo, en la parte inferior, acá, hay una membrana que se llama membrana basal. Todos los epitelios, sin excepción, tienen membrana basal. Tiene que existir algo en lo que se apoyen las células. ¿Dónde se apoyan? En la membrana basal. Por debajo de la membrana basal, no es mi tema, llevarán la próxima semana, pero para que ustedes sepan, está el tejido conectivo. Epitelio membrana basal y tejido conectivo, que la mayor parte de sus componentes son fibras, siempre, toda la vida, vamos a encontrar estas tres estructuras en lo que denominamos un campo microscópico. ¿Qué es un campo microscópico? Yo creo que eso en sus docentes ya les han explicado, pero voy a sobreescribir. El campo microscopio es el área
el espacio que nos permite encontrar el microscopio. Este es un campo microscópico. Les han pedido que hagan esquemas, que hagan dibujos sobre un campo microscópico. Todo campo microscópico, si vemos con el objetivo de campo, siempre vamos a encontrar una membrana basal, que aquí abajo también está de amarilla, las células por arriba, estas células, y aquí abajito el tejido conectivo, que está conformado por fibras. Siempre vamos a encontrar esta estructura. Y cuando ustedes observen la placa histológica, que lo espero lo hagamos ya en 2 meses en nuestro nuevo laboratorio en nuestra universidad, siempre van a observar esta imagen. Un redondo, porque es lo que estamos viendo con el microscopio a través del microscopio, y en ese microscopio, ¿qué vamos a encontrar? En ese campo microscópico. Células, membrana basal y tejido conectivo. Células que tienen una superficie apical hacia arriba, porque después del epitelio aquí no hay nada, está vacío. Este es el vacío. Un borde apical que puede tener ribete en cepillo, que puede tener microvellosidades, etcétera, etcétera, que iremos hablando, membrana basal y tejido conectivo. Eso es para todas las placas histológicas, excepto si estoy viendo solo músculo cardíaco, no voy a observar esto. Voy a observar músculo cardíaco solo con fibras. La membrana basal recibe también el nombre de lámina basal. Y me lo va a leer Natalie, por favor. Natalie Vallejos. Sí, doctor. ¿Puedes leer, por favor? Ya está bien. Lámina basal o membrana basal. Se encuentra en el límite entre los epitelios y el tejido conectivo subyacente. Constituyentes. A. Colágeno tipo 4, 3 y 7. B. Proteoglicanos ricos en eparasulfato, laminina y fibronectina. Entonces, ¿qué es la membrana basal? La membrana basal es esta estructura. Es ahí, siempre así, como una raíz, como una línea que cambia de forma, si quieren, entre lo que es el epitelio por arriba y el tejido conectivo por abajo. Cuando ustedes observen una placa histológica, no tienen que olvidarse que el microscopio nos da una imagen real e invertida. Se depende cómo coloquen la placa histológica. Entonces, si ustedes están observando el tejido conectivo hacia arriba y el epitelio hacia abajo, esa placa hay que darla la vuelta para que el epitelio siempre quede hacia arriba, el tejido conectivo hacia abajo y entre ambos una línea muy fina, muy delgada, que es la membrana basal. Su ultraestructura, lo que quiere decir el estudio con el microscopio electrónico, que nos permite ver que está conformado por colágeno tipo 4, tipo 3 y tipo 8. Está conformada además por proteoglicanos, que es algo que van a estudiar cuando estén hablando de sustancia amorfa en tejido conectivo, ricos en eparasulfato. Además está conformado por laminina y fibronectina. Esa es su composición, su ultraestructura. Además, es una lámina lúcida. Lúcida, ¿qué quiere decir? Que es medio brillante. Se nota claramente cuando nosotros observamos con mayor aumento. Es una zona de aspecto pálido y de muy baja densidad óptica. Esto nos permite el microscopio electrónico, que se sitúa inmediatamente por debajo de las membranas de las células basales. Las células basales, si decimos, ¿y células basales cuáles son? Estas son las células basales. Estas de aquí. Esta,
esta otra, porque están en la base del epitelio. En este otro ejemplo, que es un epitelio simple, que ya vamos explicándoles, no hay pues células basales, porque es solo una hilera. En cambio, en este que es estratificado o compuesto, las células son células basales. La ultraestructura entonces nos permite ver una lámina lúcida y una lámina densa. La lámina densa está situada más externamente, presenta mayor densidad electrónica y permanece el contacto con el tejido conectivo subyacente. ¿Cómo es esto? Si nosotros agrandamos la membrana basal, vamos a observar así. Lámina lúcida, todo lo que estoy pintando de amarillo. Y lámina densa, lo que estamos pintando desde toda esta estructura. Entonces, la lámina lúcida en contacto con quién? Con las células, con el epitelio. Estas son las células que van a conformar el epitelio. Y aquí abajo, el tejido conectivo que está conformado fundamentalmente por fibras. Estas dos cosas que les muestro, tanto los epitelios como el tejido conectivo, siempre lo vamos a poder observar en el laboratorio de histología. No observaremos con esta nitidez la membrana basal, pero sí la vamos a observar como una línea que indico aquí arriba de color amarillo. ¿Cuáles son las funciones de una membrana basal? Soporte físico al epitelio, obviamente, que si está aquí encima, ¿qué hace la membrana basal? Está soportando. Brinda resistencia tensil y además le da flexibilidad al epitelio. Porque ustedes, si ven mi mano, no sé si están observando, se puede traccionar. Pellizquense, lo que comúnmente decimos, a ver, pellizquense. Hasta cierto lugar se estira. Si seguimos estirando ya duele. ¿Por qué? Porque hemos llegado al límite de la flexibilidad. ¿De quiénes? El epitelio está aquí y de las fibras de colágeno que están aquí abajo. Entonces, esa flexibilidad permite la membrana. Además, permite una ultrafiltración. ¿Qué quiere decir? En uno de los conceptos ha leído su compañera, el epitelio es avascular. ¿Qué quiere decir avascular? Que no tiene vasos sanguíneos propios. El epitelio se nutre por osmosis. Y supongo que en el tema de organitos citoplasmáticos, con la anterior docente, han hablado lo que es difusión y osmosis. Solo para recordarles. Difusión, ¿quién me puede decir qué es? ¿Hay alguien que sepa? ¿Alguno de mis alumnos? No los busco en la lista porque son muchos además, ¿no? Y vamos a perder tiempo. Difusión es el paso de una sustancia en concentración a otra de menor concentración. Vamos a suponer que esta es una célula. Esta es una célula donde tiene bastante dióxido de carbono.
No se olviden que en las células, los organitos citoplasmáticos, las mitocondrias, a través de sus enzimas respiratorios, los citocromos, las flavoproteínas, permiten la captación de oxígeno o la eliminación de dióxido de carbono. Si la concentración de dióxido de carbono a este nivel es más, estamos hablando de mayor concentración. ¿Tiene que ir dónde? Al vaso sanguíneo que está por aquí abajo. Porque el vaso sanguíneo está ricamente concentrado en oxígeno. ¿Qué hace? Entonces, el dióxido de carbono se viene al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo que hace cede el oxígeno hacia la célula. Por eso va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Esa es la difusión. Esto se utiliza en química y en física en cualquier elemento. Si ustedes ponen dos latas conectadas, dos latas de agua conectadas, en una lata con poca agua y la otra llena de agua, ¿qué ocurre? Esta que está con mayor cantidad de agua empieza a bajar, empuja a la que está con menor cantidad hasta que llegan a un mismo nivel, se equilibran, porque ya van a tener la misma presión, el mismo peso. Entonces va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Eso es difusión. Pero aquí están interviniendo ¿qué? Membranas. La membrana celular, la membrana basal y además está interviniendo la membrana de los vasos sanguíneos. Entonces, ósmosis es el paso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración. ¿A través de qué? A través de una membrana semipermeable. Por eso que no está hablando de una ultrafiltración. No se olviden que la membrana citoplasmática de la célula permite una alta selectividad de sustancias. Hay algunas sustancias que pueden atravesar la membrana celular y otras no. Entonces, estamos bajo este parámetro. Entonces, como es avascular el epitelio, no tiene aquí vasos sanguíneos propios, tiene vasos sanguíneos, ¿quién? El tejido conectivo. Entonces, ¿cómo se van a nutrir? ¿Cómo van a comer si quieren? ¿O cómo van a respirar estas células? A través de lo que se llama osmosis. Pasando de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración a través de esta membrana altamente selectiva. Altamente selectiva. Semipermeable. ¿Qué quiere decir? Que deja entrar algunas y que no deja entrar a otras. Es como cuando nosotros hacemos una fiesta. Cuando hacemos una fiesta, ¿qué hacemos? Repartimos invitaciones y ponemos a alguien en la puerta que controle. El que tiene invitación entra y el que no tiene invitación no entra. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra fiesta es selectiva. ¿Selectiva para qué? Para nuestros amigos, para nuestra familia, etcétera, etcétera, que entran solo los que nosotros hemos invitado, no a los que no hemos invitado. Lo mismo hace la célula, la membrana celular. Y lo mismo hace entre el núcleo y el citoplasma. La membrana nuclear forma un complejo de poro, un túnel, un conducto que selecciona lo que va a salir del núcleo hacia la célula y al citoplasma y del citoplasma hacia la célula. A ver, este es un ejemplo de riñón. Y aquí nos está, ¿quién va a leer? ¿Hay algún voluntario? ¿Puedo leer, doctor? Adelante, por favor. Stephanie. Riñón.
Se puede observar las capas basales de un glomérulo renal y en los túbulos renales, las flechas. En los hombros, la membrana basal desempeña un papel importante en la filtración del plasma y la función de soporte, perdón. Gracias. A ver, esta es una imagen que nosotros vamos a observar con frecuencia cuando estemos estudiando en la parte práctica. Yo quiero que ustedes observen un campo microscópico. ¿Cómo va a ser ese campo microscópico? Ese campo microscópico es un redondito. Siempre el campo microscópico es este. Entonces, todo lo que está por afuera de esto no vamos a observar. Esta es una imagen fotografiada, por eso se está viendo en forma cuadrada. Pero lo correcto es como está en el libro, como está en el libro de histología. No sé si todos tendrán, pero puedo aprovechar para mostrarles. Se ve, este es un campo microscópico. Este es un campo microscópico. Y estas imágenes son imágenes de nuestro laboratorio. Por si acaso, para que los que no tienen el libro, nos han entregado en la universidad un saldo de 28 libros. Los últimos 28 libros que existen en edición. Entonces, está a la venta por un valor de 120 bolivianos y lo vamos a distribuir en estos días, esta semana en la universidad. Si alguno tendría interés, por favor, escríbame su nombre y el grupo al que pertenece para que le indiquemos qué día vamos a estar entregando en la universidad. Entonces, este campo microscópico, ¿qué nos puede mostrar a nosotros? Fíjense ustedes, voy a agarrar esta imagen que es la más grande, que estoy repasando. Todo lo que estoy repasando en amarillo es la membrana basal. Obviamente el pulso varía un poquito, ¿no? Y se mueve. Y estas son las células. Y aquí está el núcleo. En algunos se ve nítidamente el núcleo de color azul. Ese es un túbulo contorneado. En este caso es un túbulo contorneado distal. Porque no se olviden que en el riñón tenemos el glomérulo renal, que es este. Estoy pintando también de amarillo. Este es el glomérulo renal. Y lo de aquí adentro, que ven esto, ven una celulita aquí, otra célula aquí, otra aquí, etcétera, etcétera. Estoy solamente pintando las más nítidas. Este es un ovillo. ¿Conocen un ovillo de lana? Uno envuelve la lana. Esto es lo mismo. Por eso en algunos libros ustedes van a encontrar como ovillo glomerular. Entonces se enrolla sobre sí mismo los vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo enrollado con un polo de entrada y un polo de salida. Aquí se realiza que el filtrado glomerular. Por eso es que es importante la membrana basal. Altamente filtrante en algunos lugares, en los glomérulos renales, porque permanentemente
la sangre circula y se filtra de impurezas. Se filtra y pasa al túbulo contorneado proximal. Bueno, este es en un corte transversal, por eso no vamos a ver. Pasa al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle, túbulo contorneado externo, túbulos colectores, y se convierte en ¿qué? En orina. Entonces deja pasar a las sustancias de desecho, y si hay mucha agua, parte de agua, para que nosotros podamos eliminar a través de la orina. Me hacen recuerdo a -5, por favor, porque deben tener otra materia o trasladarse a clases a la universidad. ¿Cómo se clasifica los epitelios? Los epitelios, y esta es pregunta de examen en los exámenes parciales, y se les pide, ¿qué se les pide? Realicen un cuadro sinóptico de epitelios. ¿Cuál es un cuadro sinóptico? Aquí le falta, para hacer un cuadro sinóptico, le falta una llave, y se pone aquí epitelios. Me gusta hablar. Bueno. Entonces son los epi, y se pone, aquí se pone, adelante se pone epitelios, y la clasificación, un cuadro sinóptico, ¿qué es? En este trabajo. Una llave, y se pone epitelios, simples y epitelios compuestos. Hacen otra llavecita, cuáles son los epitelios simples y cuáles son los epitelios compuestos. Ese es un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es el resumen de la clasificación de los epitelios. Entonces, nosotros tenemos epitelios simples y epitelios compuestos o estratificados. ¿Qué es un epitelio simple? Un epitelio simple es una membrana basal y células. Una al lado de otro, si no, no es epitelio. Todas las células que conforman un epitelio se disponen una al lado de otras. El núcleo puede estar en la parte basal o en la parte media, dependiendo del tipo de célula o del tipo de epitelio que nosotros estemos observando. Este es un epitelio simple. ¿Qué quiere decir? Una hilera de células, una al lado de otra, pero una sola capita, ¿ven? Una sola célula. Esos son los epitelios simples. En cambio, el epitelio compuesto o el epitelio estratificado es una membrana basal, las células, pero sobre estas células puede haber siempre una capa más o muchas capas más. Puede ser así. Entonces, este epitelio, en este ejemplo que estamos poniendo, ya tiene una, dos, tres, cuatro células. Una encima de otra y una al lado de otra. Como si ustedes estuvieran haciendo un muro de ladrillo. Un muro de ladrillo, o ven un muro de ladrillo, los ladrillos se ponen uno al lado de otro y uno encima de otro. Ese es un epitelio estratificado o compuesto. En cambio, el epitelio simple es membrana basal y una sola célula, un solo ladrillo, uno al lado de otro, nada encima. Esos son los epitelios simples y los epitelios compuestos. ¿Cómo se clasifican estos epitelios simples? Por la forma
forma de ser. Entonces, tenemos un epitelio plano simple. ¿Cómo va a ser esta su célula? Esta célula va a ser una célula plana. Una célula plana al lado de otra célula. Epitelio cúbico. ¿Cómo van a ser estas células? Epitelios plano simple, núcleo central, células planas y núcleo central. Epitelio cúbico, células cuadradas y núcleo central. Obviamente que aquí está la membrana basal. Siempre la membrana basal. En este lo mismo. Epitelio cilíndrico. Este epitelio de aquí. Células altas y núcleo basal. Aquí en la parte de abajo. Aquí. En cambio, en el cúbico y en las planas, el epitelio, el núcleo está ubicado en la parte central. Epitelio cilíndrico simple ciliado. Lo mismo que aquí abajo. Membrana basal y células cilíndricas. Por eso se llama cilíndrico. Más altas. Pero dice ciliado. Y el de abajo es simple no ciliado. Este es no ciliado y este es ciliado. Cilios, que son unas pequeñas pestañas en la superficie apical de la célula, no en la superficie que se une a la membrana basal, sino en el borde libre del epitelio, que es propia del tracto digestivo, que permite movilizar el mucus que se tiene en las vías respiratorias. Estamos entrando mucus. Nosotros conocemos, su nombre correcto es mucus. Nosotros conocemos el nombre de moco. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ya no hay espacio. Voy a hacer un esquema aquí, porque no estoy pudiendo borrar, no sé qué pasa con esto. Voy a borrar después. El epitelio pseudoestratificado está formado por una membrana basal. Pseudo significa falso. Unas células altas y unas células bajas. Es como si yo diría, a ver, los jóvenes más altos del curso se van a poner al lado de los jóvenes, más bajos. Entonces, ¿la cabeza dónde queda? De unos queda arriba y de otros queda más abajo. Entonces, el pseudoestratificado es lo mismo. El núcleo queda de unos aquí y de otros aquí. El núcleo aquí y el otro núcleo aquí. El núcleo aquí y el otro aquí. Núcleo y núcleo. Entonces, si nosotros vemos la ubicación, porque lo que nos guía en un epitelio es la ubicación del núcleo. Entonces, nosotros en este epitelio, si vemos, el núcleo está aquí, 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 a diferente altura, entonces nos da una falsa estratificación. Quiere decir, el epitelio pseudoestratificado es una falsa estratificación, porque al final son células, una sola célula. No son superpuestas las células, sino son células, uno al lado de otro. ¿Cuál es la diferencia
el tamaño de las células. Unas células son más grandes, otras células son más pequeñas. Por eso se ubica el núcleo a diferente altura. Por eso es que yo les pongo el ejemplo comparativo, solamente para darnos idea, que ya para los más altos y a los más bajitos, la cabeza queda arriba o queda abajo. Pero es al final una sola hilera. Este es el epitelio pseudoestratificado. Cilíndrico ciliado y cilíndrico no ciliado. Veamos ahora. ¿Cuáles son los epitelios estratificados o compuestos? Los epitelios estratificados o compuestos son estos, que están aquí abajo. Una célula encima de otra. Pero decimos plano estratificado no queratinizado y decimos plano estratificado queratinizado. ¿Por qué decimos plano? Porque la célula más superficial, las de arriba, las células de arriba, van a ser células. Solo el color es para identificar, no es que esté separado o esté aparte. Las células de la superficie del epitelio son células planas. Por eso recibe el nombre de epitelio plano estratificado no queratinizado. Solo porque estas células superficiales son planas. No importa que estas de la superficie inferior sean cúbicas o estas sean cilíndricas. La piel, que es el ejemplo clásico que utilizamos nosotros para enseñar esta parte, está conformada por estratos, diferentes estratos. Pero las únicas células planas de la piel son las de la superficie. Por eso hablamos de epitelio plano estratificado, queratinizado, de la piel. Entonces, para ser queratinizado, ¿qué tiene que tener aquí arriba? Tiene que tener una lámina, una capa, así, dispersa, que es la queratina, que resulta de las células muertas más una sustancia que se llama queratina, que está secretada por los queratinocitos. Entonces, este es el epitelio plano estratificado queratinizado. Y el no queratinizado es el sin este. Cúbico estratificado, ¿qué quiere decir? Que las células de la superficie, en vez de ser planas, van a ser células cúbicas. El epitelio de transición. A ver. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No me voy a extender de la hora, voy a respetar la hora. Pero lo que falte, vamos a continuar el día jueves. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, en cúbico estratificado, Sí. ¿qué órganos, doctor, o qué parte? El conducto de las glándulas sudoríparas es el único ejemplo de epitelio cúbico estratificado. Conducto de las glándulas sudoríparas. No se olviden, cuando hablemos, después de esto, terminando esto, vamos a hablar de glándulas, ¿no? Las glándulas resultan de la invaginación de un epitelio que mantiene o no mantiene contacto, y nos convierte en glándulas endócrinas o glándulas exócrinas. Pero como ejemplo de epitelio cúbico estratificado está el conducto de las glándulas sudoríparas. ¿Quién es el anfitrión? ¿Puedes decirme cuántos alumnos está, por favor? ¿Alguien tiene dónde ver cuántos alumnos están? 181. Sí. La parte de abajo será 181. Ya logré. 181 alumnos. Bueno.
Si no hay más preguntas, nos veríamos el jueves también a las 7 de la mañana. Si hay alguna duda más, con gusto puedo aclararles. ¿Alguna pregunta más, jóvenes nobles? Si no hay nada más, muchas gracias. Tengan un buen día de estudio, porque en medicina solo se estudia, y nos estaremos viendo el día jueves. Gracias, jóvenes. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor.